la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Imponentes rascacielos y bulliciosas calles adoquinadas caracterizan a esta metrópolis que siempre ha sido el epicentro de los sueños y ambiciones para muchos, al menos hasta ahora. Durante décadas, hemos visto cómo la fantasía de vivir en Nueva York ha cautivado a aquellos enamorados del glamour y la vibrante energía que emana. Antaño, en los felices años 20, Nueva York se convirtió en el símbolo del espíritu libre y rebelde. El jazz llenaba las noches en clubes clandestinos y los bares no tenían hora de cierre. Las mujeres lucían vestidos elegantes y los hombres usaban sombreros fedora mientras buscaban su propia versión del sueño americano bajo las luces parpadeantes del Times Square. La Gran Manzana era un lugar donde todos soñaban con estar, sin importar su origen o estatus social. ¿Y qué decir sobre el dinero que se percibía en el ambiente? Con el centro financiero global, por supuesto que nos referíamos a Wall Street. Sin embargo, hoy en día, la fantasía de vivir en Nueva York se ha convertido en un doloroso calvario. ¿A qué nos referimos? Te lo explicamos a continuación. Acompáñanos. Para entender por qué Nueva York está caminando hacia una crisis sistémica, es necesario conocer ciertos aspectos de estos procesos. Veamos las características definitorias de una crisis económica. Las crisis económicas se caracterizan por los impedimentos en el funcionamiento del sistema económico durante un periodo prolongado, generando efectos negativos en la calidad de vida y en otras esferas sociales y políticas. Adicionalmente, presentan dos rasgos importantes: la inestabilidad en los mercados, lo cual dificulta prever la dirección a seguir y, por ende, lleva a acciones apresuradas y arriesgadas que podrían agravar aún más la crisis. Por otro lado, está la eventual propagación de dicha inestabilidad desde un sector o geografía específica hacia el resto de los sistemas o al menos hacia los circundantes, en caso de que perdure en el tiempo. Los orígenes de una crisis económica tienen muchas causas. Entre ellas se encuentran políticas económicas deficientes. La implementación incorrecta o errónea de políticas económicas por parte de los gobiernos puede encender la chispa de una crisis económica local. Desastres naturales, sociales o políticos. Eventos como terremotos, revoluciones o guerras interrumpen el funcionamiento económico habitual y alteran los patrones de demanda existentes. Fluctuaciones en los precios de las materias primas. Esto aplica a commodities como el petróleo, cuyas oscilaciones impactan directamente tanto en los países consumidores como en los productores, alternando en ocasiones de manera abrupta los períodos de prosperidad con los de recesión. Y los resultados de una crisis económica se ven en las secuelas económicas, que son invariablemente negativas y tienden a ser las siguientes: desaceleración, contracción o depresión económica. Según la gravedad de la crisis, la economía puede desacelerarse, contraerse o incluso sumirse en una profunda depresión, lo que puede llevar años recuperar su estabilidad. Impacto social. La crisis generalmente pone en jaque los planes sociales y culturales, provocando ajustes y reduciendo la calidad de vida de la población. Ramificaciones políticas. La crisis obliga a enfrentar recortes y aumentos de tarifas que resultan muy impopulares, lo cual conduce a protestas y huelgas que pueden desestabilizar políticamente naciones enteras. Pobreza. Las crisis afectan principalmente a los más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, aumentando la pobreza y en algunos casos llevando incluso a la miseria. Ahora, con una comprensión clara de la esencia, características y secuelas de las crisis a nivel global, centrémonos en la potencia económica y militar dominante del planeta y exploremos por qué está al borde de este proceso. La crisis económica mundial que se inició en Estados Unidos ha tenido un profundo impacto en la teoría macroeconómica, revitalizando ideas antiguas. Esta crisis ofrece valiosas lecciones para los países en desarrollo. En primer lugar, prevenir este tipo de situaciones exige no solo regular los mercados financieros nacionales, sino también implementar políticas macroeconómicas coherentes. Además, se requiere establecer normas internacionales que modulen los movimientos de capitales. En los países en desarrollo, las crisis tienden a afectar el balance de pagos y el frente fiscal, generando con frecuencia respuestas de ajuste recesivo, lo que es exactamente contrario a lo que debería hacerse.
Aunque el fortalecimiento de la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional y los cambios en sus condiciones son señales positivas, podrían no ser suficientes. Pero ¿todo esto está pasando en Nueva York? Presta atención, suscríbete, dale like y activa las notificaciones. Te mantendremos al tanto de la situación en Estados Unidos y el mundo. El declive de Nueva York. ¿Un nuevo Detroit? ¿Recuerdan Detroit, una vez una ciudad en auge que se redujo a escombros? Pues bien, parece que Nueva York podría estar siguiendo un camino similar. Estas son las realidades que están sacudiendo a la Gran Manzana y sin lugar a dudas tendrá un efecto dominó en el resto del país, así que no se vayan, porque esto va a estar interesante. Desafíos económicos y migración. La ciudad que nunca duerme está enfrentando una migración masiva. El alto costo de vida y los salarios que no dan la talla están empujando a miles de personas, especialmente inmigrantes, a abandonar Nueva York. Imaginen esto, el salario promedio es de $84,000 año, pero el costo de vida podría ser de $7,000 a $20,000 mensuales para una familia de dos. Esto ha desencadenado una oleada de migrantes en busca de pastos más verdes, antes de ahogarse. Datos de este mismo año reflejan la compleja situación. Resulta que la metrópolis neoyorquina ha acogido a 97,000 individuos en busca de asilo desde que comenzó una inusual oleada hace aproximadamente un año, de acuerdo a las declaraciones del comisionado de inmigración, Manuel de Castro, donde más de 60,000 aún se encuentran bajo la tutela de los servicios públicos de Nueva York, recibiendo alojamiento, alimentación y escolarización para los más jóvenes. A estos recién llegados, los acomodan en un albergue que comprende una sala de descanso comunitaria con camas de campaña, un comedor junto a un centro de llamadas, estaciones de registro y baños públicos. Existe una creciente preocupación tanto a nivel financiero como logístico, debido al flujo de migrantes entrantes. La construcción y operación parcial del refugio han sido costeadas por el Estado de Nueva York, en respuesta a las reiteradas inquietudes expresadas por el alcalde Eric Adams, quien ha destacado que la ciudad no puede asumir en solitario la abrumadora carga financiera y logística que supone acoger a esta gran cantidad de inmigrantes, en su mayoría originarios de América Latina. El alcalde Adams señaló la semana pasada una cifra concreta respecto a este desembolso presupuestario. La ciudad destinará $12,000 millones durante el transcurso de este año y los dos subsecuentes para proveer la atención necesaria a los inmigrantes. Es por esta razón que el efecto dominó en todo el país es inminente. Otra razón de por qué la crisis de Nueva York afectará a millones de estadounidenses es la tormenta financiera y crisis humanitaria. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha advertido sobre una tormenta financiera en el horizonte. Ha pedido recortes de gastos y servicios para prepararse para lo peor. La situación fiscal de la ciudad ya es complicada, con un déficit de $1,000 millones para 2020. Aunque hubo mejoras en el 2022, gracias a ingresos inesperados, ayudas gubernamentales y pensiones récord, muchos de estos factores ahora se están revirtiendo. Además, la crisis humanitaria se está agravando, con refugios llenos, un aumento de la población sin hogar y la delincuencia en aumento. Esto era muy obvio. Los efectos reales de la pandemia ahora es que empezaran a manifestarse. Otro factor es la brecha social y desigualdad. Curiosamente, en la ciudad donde el sueño americano tenía su epicentro, estos dos aspectos han llegado a niveles alarmantes. Los ricos y los pobres comparten espacios en una mezcla desconcertante. Datos recientes muestran que el 1% más rico gana 44 veces más que el 99% restante. Esta brecha amenaza la cohesión social y agrava los problemas existentes. Esto no es una brecha. A estos niveles puede considerarse que la situación es insalvable. ¿Y qué decir del impacto en la educación y la salud? Los cierres escolares debido a la pandemia han profundizado la brecha educativa entre los estudiantes de diferentes trasfondos económicos. Los recortes presupuestarios podrían empeorar esta situación. La inseguridad alimentaria y la falta de acceso a servicios de salud mental también están creando un panorama sombrío. Deuda y cambio climático. La deuda pública ha alcanzado niveles récord, amenazando la inversión en infraestructura y servicios sociales. Además, el cambio climático complica aún más las cosas.
ya que Nueva York enfrenta posibles daños significativos en su infraestructura debido a tormentas más fuertes y el aumento del nivel del mar. Esta crisis no solo se trata de Nueva York, es una llamada de atención para toda la nación. La economía, la política y la sociedad están interconectadas, y lo que sucede en una ciudad puede tener un impacto en todo el país. Las lecciones que se aprendan de esta crisis pueden servir como una advertencia para otras áreas metropolitanas, recordando principalmente la importancia de políticas económicas sólidas y una planificación cuidadosa para evitar situaciones similares. Nueva York se encuentra en una encrucijada crítica. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Nueva York y el país en general? Nos encantaría saber tu opinión. Hasta el próximo.